charla de hoy voy a dar paso ya a nuestra ponente, Iciar Villacieros. Iciar es psicóloga clínica, doctora en psicología, la especialidad de migraciones. Cuenta con más de 13 años de experiencia, de 16 años de experiencia. Pueden consultar también el contacto de Iciar en la página web, en el directorio de profesionales. Y bueno, pues ya directamente voy a dar paso a su charla sobre cómo acompañar a los hijos adolescentes en esta etapa. Iciar, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Perdonad un momentito, Verónica, si puedes solucionar el tema con Pilar que nos está pasando con las personas registradas. Tenemos muchas personas registradas a través de un sistema en Bembrite y Pilar, nuestra compañera que nos está ayudando, no consigue entender qué necesitamos ahora. Pero estamos esperando también poder dar paso a estas personas que se han registrado y no está funcionando bien el enlace. Yo voy a continuar con la charla, pero Verónica, si te puedes encargar. Sí. Espero poder compartir bien la pantalla. Vamos allá y empezamos con el tema, de la adolescencia. Vamos allá. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Todo en orden? Verónica, ¿me confirmas? Sí. Vale, Sí. pues este tema de hoy es siempre, bueno, es un poco extraño no poder veros cara a cara. Este tema a mí me apasiona, llevo muchos años trabajando con adolescentes y sus familias. Espero luego poder ver vuestras preguntas y vuestros comentarios en el chat. Ahora mismo no puedo ver el chat, pero los voy a responder todo al final y me guardaré unos 15 minutos, un poco más, si termino antes, ¿vale? Entonces, se llama acompañar a mi hijo adolescente en esta etapa porque también está dirigido no solo a entender qué pasa en la adolescencia, sino a algunas pautas para las personas, los adultos, padres o tíos o profesores, no importa, que acompañan a los adolescentes a pasar de una mejor manera, ¿no?, por esta etapa. Entonces, bueno, en primer lugar me gusta traer siempre esta frase, una frase así polémica, es famosilla, yo creo que igual alguno la ha visto ya, para haceros una idea, ¿no?, y contextualizar que el tema de la adolescencia ha sido siempre polémico, ¿no? Y dice que la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, chismea, bueno, unas cuantas cosas, contradice a sus padres, fanfarronean. Pues lo gracioso, lo curioso de esta frase es que es de Sócrates, de hace 2500 años. Es decir, este tema ya se lo planteaban en esos tiempos y la sociedad y el mundo se lo ha ido planteando y lo ha ido contextualizando según el momento, según la sociedad, los valores y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Algunas consideraciones en este sentido que hay que tener en cuenta, algo que ya he dicho, que los adolescentes de hoy hay que ponerlos en su contexto social y cultural. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿no?, comparar con la adolescencia de antes. Por ejemplo, si yo pregunto a mi abuelo, él me dirá probablemente que no tuvo adolescencia como tal. El concepto de hoy en día a nivel sociológico y psicológico que se comprende como la adolescencia ha ido variando muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Mi abuelo no tuvo adolescencia, entre otras cosas porque probablemente al acabar el colegio se puso a trabajar. Entonces no hubo esta etapa que consideramos ahora la adolescencia. Y algunos autores, algunos sociólogos españoles importantes consideran a día de hoy la adolescencia que es una etapa entre los 11 y los 30 años, cosa que puede ser graciosa también y que nos hace entender un poco el contexto de lo que estamos pasando, ¿no? Entre otras cosas, debido a cómo se prolongan a día de hoy los estudios, el paro, las crisis económicas tan grandes que hemos ido viendo en Europa, la adolescencia es muy variada. Y también es diferente la adolescencia a día de hoy en Europa como en América Latina o en cualquier país del continente africano, ¿no? Es cultural, es social y en ese sentido hay otro aspecto, ¿no?, que tampoco tiene mucho sentido, que es comparar entre los coetáneos, ¿no?, porque siempre hay diferencias entre pares, igual que el desarrollo físico de cada uno es diferente. Y este es un punto muy importante porque se ha comprobado que los adolescentes que se desarrollan más tarde o más temprano, o sea, los primeros en el desarrollo físico o los últimos, son generalmente los que sufren algunos factores de riesgo para la adaptación y para el paso, ¿no?, de este proceso de llegar al mundo adulto, ¿no?
Vamos, que lo pasan peor, que tienen muchas más cuestiones psicológicas que resolver que estar en la media, como todo, ¿no? Y por otro lado, algo a considerar muy importante, que siempre se pierde de vista, yo creo, cuando se habla de adolescencia, es que a la vez que el chico, la chica crece y cambia, los padres también enfrentan retos evolutivos muy importantes, porque entran en una etapa en la que muchas familias tienen que cuidar también a los abuelos, porque ya empiezan a ser mayores, o también porque hay cambios laborales y están en otras etapas. Entonces, esto depende un poco de las familias, de los hijos, de cómo los hayan ido teniendo, pero también hay una serie de retos. Y el famoso reto que ocurre en esta etapa es el primer nido vacío, ¿no? Es el primer momento en que los padres se encuentran de nuevo como pareja. Y de esto hablaré un poquito al final, porque también hay que saber resolverlo. ¿Qué retos empieza primero el adolescente? Empezaremos hablando por aquí. Bueno, hay 3 preguntas claves que Ríos, Espinas y Baratas concluyen, ¿no? Estos investigadores que el adolescente tiene que resolver. ¿Quién soy? La identidad, importantísimo. ¿Qué quiero? Hacia dónde voy, la vocación, ¿no? ¿Qué tipo de adulto voy a ser y de qué soy capaz, ¿no? Mis capacidades, que de esto hablaremos también ahora más extensamente a nivel intelectual, a nivel físico y a nivel también de relaciones sociales, ¿no? Y roles de género, esto también es importante. Aquí tenéis una foto del cerebro adolescente como anécdota, porque ahora voy a hablar un poco más de qué está pasando, ¿no? Para resolver estas 3 preguntas tan importantes, ¿con qué cuenta en su cerebro el adolescente? Bueno, pues esto es un poco, ¿no? En toque de humor, pues un poquito de lío tenemos ahí, ¿no? Y no es algo a propósito que ellos hagan, es algo que está ocurriendo a nivel fisiológico, ¿no? A nivel del desarrollo cerebral. Ahora hablaré realmente de qué pasa, no lo de la foto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Según este autor, que recomiendo mucho este libro de Las vidas secretas del cerebro, donde se explica el cerebro adolescente, una de las primeras cosas que se han visto en las últimas investigaciones, y cada vez tenemos más información sobre esto por los avances, ¿no? En la tecnología y demás, es este tsunami emocional, ¿no? Y hormonal, que una cosa complementa a la otra y se retroalimentan. Es verdaderamente un tsunami, verdaderamente un cambio enorme, una metamorfosis que hablan a nivel cerebral de cómo va siendo el cerebro del niño, que ya va haciendo muchísimos cambios, conexiones neurológicas y demás, sobre todo en los primeros años, a este punto. En este punto también hay un grandísimo cambio y desarrollo cerebral. ¿Y qué se desarrolla? Principalmente la corteza prefrontal, esta de aquí delante, el córtex prefrontal, importantísimo para la vida, para tomar decisiones con calma, para poder anticiparnos y poder prevenir y poder, digamos, estar tranquilos, inhibirnos, calmarnos, pensar correctamente. Pues esto todavía está más o menos. De hecho, se calcula que hasta los 24 años no se desarrolla completamente. Por lo tanto, al estar a medias, y como este área es una de las encargadas de ayudarnos a inhibirnos, a frenarnos, especialmente el control de impulsos, pues esta parte no es que no quieran controlarla, es que no pueden literalmente, porque su cerebro todavía no tiene esto completamente desarrollado. Entonces tienen muchas dificultades para inhibirse en estos momentos de descontrol de impulsos. Y complementándolo un poquito más, ¿por qué pasa esto? ¿No? Porque principalmente se ha visto que existe una gran descoordinación entre la zona emocional, que se llama la amígdala, el cerebro más primitivo, donde almacenamos, donde sentimos, ¿no? Donde nos llega esta información de qué estamos sintiendo, y la zona de razonamiento, la ejecutiva que llaman, la de pensar, la de decidir, ¿no? Eso es el córtex prefrontal. Normalmente nos pensamos que el cerebro solamente es esto, la parte de razonar y de ejecutar, pero en realidad el cerebro tiene, se habla de que hay 3 cerebros, ¿no? Pues tiene uno muy primitivo que nace con el niño, que es el único, digamos, que tiene en ese momento, ¿no? En marcha el bebé, por ejemplo, que es el de la regulación, el de la emocional, ¿no? La amígdala. Y este cerebro emocional, donde se van quedando emociones, recuerdos, experiencias, también la seguridad, la estabilidad que le dan los padres en los primeros años al niño, está desconectado con la zona del razonamiento. Por eso es difícil la regulación emocional y por eso todavía están en prácticas en este asunto. Lo que es la reflexión, la tranquilidad, tomar una decisión sosegada, sin estar afectado por su amígdala, ¿no? Por esta parte que es, digamos, completamente emoción pura.
¿Mm? Todos estos avances que se han ido encontrando a nivel científico de cómo se va desarrollando el cerebro del adolescente en este punto y qué está pasando, no quieren decir que como padres y como adultos que les acompañamos no tenemos que seguir esforzándonos por ayudar a su córtex y ayudar a su cerebro a tener esta práctica y a ensayar una y otra vez, a tomar decisiones más tranquilo, a aprender a reflexionar, a aprender a prevenir las consecuencias de mis actos y a no dejarse llevar por esta descarga tan fuerte de la amígdala y de este cerebro emocional y no tomar las decisiones desde ahí. Por eso, digamos, solamente para que entendáis, ¿no?, bien, por eso muchas veces se dice que las decisiones en esta etapa de la juventud, de la adolescencia, son tomadas por el corazón, ¿no?, o por la impulsividad, porque es que efectivamente es así, a nivel cerebral vienen mucho más impregnados por esta parte del cerebro y por este problema de descoordinación. Digamos que es como, bueno, pues una autopista que no está conectada la una con la otra todavía. Pero sí que tienen claros y bien desarrollada la parte de los deseos, las necesidades, las emociones. Todo eso está totalmente desarrollado y en marcha. Lo paradójico de la naturaleza o no sé, o la broma de la naturaleza es que aunque al niño a los 4 años ya le da total autonomía y capacidad para sentir sus deseos y lo que quiere y sentir sus impulsos y buscarlo además, y le da la capacidad, ¿no?, de perseverar por conseguir sus objetivos, no le da a su cerebro la capacidad de inhibirse y de frenarse. Por eso esas famosas rabietas y pataletas de los niños entre los 2, 3, 4 años. En el adolescente también se da esa inundación emocional a nivel cerebral, por supuesto, es justo a lo que me estoy refiriendo, pero también falta todavía, aunque está más desarrollado, esta parte de razonamiento y ejecutivo. Y paradójicamente, al mismo tiempo, esta corteza prefrontal necesita de emociones intensas y de refuerzos inmediatos para seguir su desarrollo a nivel fisiológico, lo cual también es paradójico. Por eso los adolescentes son grandes buscadores de emociones y necesitan muchas veces sentir cosas muy fuertes, ¿no?, y probar deportes de riesgo, músicas diferentes, comidas distintas, tener refuerzos inmediatos que les den placer ya, ¿no? Toda esa búsqueda de sensaciones muchas veces se encuentra, ¿no?, en los juegos en red, se encuentra en las relaciones, se encuentra en conductas a veces, ¿no?, descontroladas como el consumo de drogas. Todo eso se encuentra rápidamente ahí y por eso todo es muy intenso, porque también hay una parte del cerebro que necesita esto para seguir desarrollándose. Por todo esto, a mí me gusta poner aquí este cartel que dice no es personal. Y este es un mensaje para los adultos y para las personas que acompañan adolescentes. Todo esto que ocurre no tiene nada que ver con nosotros los adultos, no tiene nada que ver con los padres, no es personal. Y si hoy queréis llevaros un mensaje de esta hora que voy a hablar, de esta charla, es este. La adolescencia y lo que hacen los adolescentes no es personal con vosotros. Y yo sé que esto es muy fácil decirlo y es muy difícil creerlo y actuar desde ahí cuando acompañamos y educamos a adolescentes. Porque muchísimas veces, y esto lo he visto con muchísimas familias que he acompañado, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que todo esto está ocurriendo y que se actúan así, no es por nosotros, se actúan así, entre otras cosas, es por todos estos cambios que están ocurriendo a nivel cerebral. Y daría igual que tú estuvieras delante o estuviera otra persona, no es personal. En la medida en que podáis mirar las cosas desde este aspecto, de que nada de lo que les ocurre principalmente o casi nada es personal, seréis mejores educadores y podréis hacerlo con una mayor distancia emocional, paz, tranquilidad y contención, que es lo que necesitan los chicos. Y ahora veremos, por lo tanto, un poquito más en detalle qué es lo normal y qué no es lo normal en el desarrollo del adolescente. Empezamos, ya he hablado un poquito de alguna de estas cosas, entre los 11 y los 13 años, o sea, la temprana adolescencia que se llama. Bueno, y voy a ir a los puntos más clave para no extenderme demasiado. Cosas que son evidentes para todos es que hay grandes cambios fisiológicos. Y esto no lo voy a explicar porque no es necesario para nadie. Lo único que quiero recordar es que esto les genera muchísima inseguridad. Estos cambios del cuerpo son vividos por muchos adolescentes casi como algo ajeno a ellos, como
algo me ha poseído y yo ahora tengo unas orejas enormes, una nariz gigante y ahora me ha crecido esto y cualquier parte del cuerpo. Y esto se ven extrañísimos en el espejo y verdaderamente les genera un shock y les genera muchísima extrañeza de su propio cuerpo y de sí mismos, ¿no? De su propia identidad. A nivel cognitivo, a nivel cerebral, su pensamiento es muy rígido, pero de nuevo, no es personal. Es que como falta desarrollar este córtex prefrontal, no tienen una gran capacidad de razonar en abstracto. Por eso sus pensamientos a veces son blancos y negros y por eso les cuesta tantísimo ponerse en el lugar de los otros. Y sobre todo esto es entre los 11 y los 13 años. Luego esto mejora, ¿eh? Luego os daré buenas noticias. El grupo de amigos, pues ya sabéis que ya lo habréis observado, la necesidad de pertenencia es enorme, importantísima, y también a través del grupo de amigos van a ensayar roles, qué tipo de chico quiero ser, o de hombre o de mujer, cómo quiero que sean mis relaciones, y van a hacer un ensayo y error, porque todavía no tienen ni idea de por dónde quieren, qué tipo de adulto quieren llegar a ser en este sentido. Y el grupo de amigos les permite eso, por eso es tan positivo que lo tengan, ¿no? También ensayan pertenencia, aceptación, ensayan límites, les da autoestima, pero claro, es un periodo muy transitorio donde van yendo de unas cosas a las otras, ¿no? Es de muchos cambios. Y luego a nivel de identidad, que ya he avanzado que era muy importante, tiene un gran sentimiento de invulnerabilidad, de nada malo me va a pasar a mí, yo soy aquí superwoman, y muchísimo egocentrismo, ¿no? En este sentido, porque va mucho con el sentirse invulnerable, ¿no? Y con este idealismo. Y como he explicado antes, su cerebro necesita las cosas rápido y las necesita ya, y le cuesta mucho como demorar, ¿no? Lo que se llaman los refuerzos. Y hay mucha atención a los roles de género, ¿no? Porque ellos mismos se están cuestionando y planteándose a este nivel de género en qué dirección voy ahí, ¿no? A día de hoy, pues mucho más, porque las opciones son inmensas y se plantean cosas que otras generaciones no se planteaban porque no lo tenían tan disponible, ¿no? Socialmente. Y en ese sentido, por eso también son tan sensibles a la crítica y no se puede hacer ni un comentario de su cuerpo o de lo que llevan puesta porque todo les genera muchísima inseguridad, ¿no? Y esto lo observan mucho, ¿no? ¿Qué tenemos en el lado preocupante? Porque todo esto que he dicho es normal y no tiene nada que ver, o sea, si cualquiera de los adolescentes que conocéis le pasa esto, estemos tranquilos. Todo esto es parte del proceso de crecer. ¿Qué es preocupante? Por ejemplo, la falta de higiene. Si esto ocurriera, entonces podemos pensar que algo está pasando. Lo mismo que la falta de relaciones. Si no tienen interés ninguno, pero cero en tener amigos o no los tienen y la dificultad es enorme y además no les genera ningún problema no tenerlos, entonces hay que preocuparse. Lo mismo si hay un excesivo ocultamiento, ¿no? De cualquier actividad que tiene que ver con los amigos. Es verdad que no son muy comunicativos en esta etapa y que están muy centrados en sus amigos, pero no con ese excesivo ocultamiento, ¿no? De los 14 a los 16, ¿qué está pasando? Aquí ya se resuelven algunas cositas y hay un avance a nivel cerebral, gracias a Dios, va creciendo, ¿no? Esto se va desarrollando. Entra en juego algo muy, muy importante, que es el interés por la vida sexual y afectiva. Empiezan las primeras parejas, los primeros noviazgos, el interés, la primera exploración a este nivel, los primeros contactos físicos con sus pares, y esto es algo normal y deseable. Es parte de la exploración de lo que está pasando y de lo que se están planteando. Es parte también de sus roles de género, de averiguar qué tipo de adulto quieren llegar a ser. Y por eso hacen ensayo y error. En la toma de decisiones ya tienen muchísima capacidad más para tomar decisiones morales, con valores. Y si habéis hecho un buen trabajo previo, pues tendrán parte de los vuestros, ¿no? Que eso también es muy importante. Habrán adquirido muchas cosas también de su familia y aquí se va a ir notando. Porque ya son capaces de no recibir recompensas tan rápidamente y en el momento a cambio de una decisión o a cambio de algo que han hecho. Ya son capaces de demorar, ¿no? este refuerzo y de tomar decisiones, por ejemplo, por el bien del grupo o por el bien de los demás, ¿no? Cosas de ese tipo más a un nivel como moral o filosófico. A nivel de amigos hay mucha más conciencia, más empatía, que necesita al otro, saben llegar a acuerdos, pueden empezar, al menos tienen la capacidad de empezar a desarrollar esto, porque su cerebro ya se lo empieza a permitir. Y el equilibrio, ¿no? Esto es un tema muy importante de autonomía y responsabilidad, yo diría la clave de la adolescencia. Empiezan también a pedir más autonomía y a nivel familiar, hablaré más después, hay que ir equilibrando esto. Y la identidad y la exploración de ella sigue siendo importantísima. Por eso, por esta necesidad de saber quién son, pues exploran distintas músicas, distinta ropa, distintos tatuajes, distintas
distintas comidas, ¿no? A día de hoy, hasta orientación sexual, ¿no? De hecho, muchos padres dicen, ahora es vegano, ¿no? Pues no, esta semana ya no es vegetariano, ahora es otra cosa. Esto es muy común, no tiene nada de malo y es parte del proceso. Y está bien, no hay que agobiarse porque poco a poco irán encontrando la estabilidad, irán encontrando su camino de quiénes son ellos, ¿no? Y creo que socialmente ahora se permite mucho más esta exploración que antes. ¿Qué sería preocupante? Una excesiva obsesión, ¿no? por el sexo, ¿no? O a nivel de pornografía dura, a nivel de promiscuidad, esto sí, o un nerviosismo muy exagerado o cero interés por el tema. Todos estos extremos sí que serían una cosa realmente para mirar qué está pasando, ¿no? A nivel de relaciones con los otros, la ausencia de culpa, ¿no? Si no tuvieran cero empatía a los 16 años y no supieran ponerse en el lugar del otro, también son cosas para mirar, así como exceso, ¿no? Verle con conductas de más pequeños. El fin de la adolescencia, lo que ya se llama la juventud, oficialmente, entre comillas, sería entre los 17 y los 19 años. Está mucho más consolidada la identidad y saben, ¿no? Cultivar más su yo, sus capacidades, las cosas que les gustan. Ya han experimentado relaciones más profundas, con esa empatía que hablábamos, con esa capacidad que ya tienen de amistad, de pareja, y están pensando en sus propios proyectos y autonomía, como digo, si todo ha ido bien, ¿no? Esto sería lo deseable en este punto. ¿Qué pasa con la familia? Porque para que todo esto se dé y lleguemos a estas etapas, la familia tiene un reto muy importante también. Tienen un trabajo que hacer. Bueno, aquí traigo esta diapositiva, que es un poco también en tono de humor, de cómo va pasando, ¿no? La perspectiva de quién es mi mamá cuando tengo 4 y 8 años, que lo es todo. ¿Y qué pasa entre los 12 y los 18, ¿no? Como que los chicos van pasando por, bueno, mi madre igual, ¿no? Esta pérdida de la idealización, ¿no? Y qué sabrá, ¿no? Hasta que hay como muchísima distancia. Pero si os fijáis cómo termina esto, más adelante se encuentra ese camino, ¿no? Yo recuerdo una madre que lo describía así, como en la infancia dos caminos paralelos, la adolescencia decía que hay como un distanciamiento y luego ella sabía y tenía toda la confianza en que su hija en este caso iba a volver a alinearse con ella y se encontrarían en el camino, me decía. Y creo que es una buena metáfora. ¿Cuáles son los retos para los padres? Esto no hay que minusvalorarlo y por eso es bien importante también hablar de esto cuando se habla de adolescencia, porque los padres, la familia es la que va acompañando y en función también de cómo acompañen van a favorecer o no esta autonomía y este paso a la juventud. Entonces, la familia entera tiene que reorganizarse. Se habla de una crisis familiar, ¿no? A nivel de límites, de organización. Es el primer nido vacío, como decía antes. Ojo, ¿qué pasa con la vida de pareja? Es el primer momento en que muchos chicos pasan mucho tiempo fuera de casa y nos encontramos de golpe el uno con el otro, ¿no? Y también es un momento de decir, muchas parejas, bueno, es tal cual, ¿no? ¿Quién es, no? ¿Quién es? Y recuperarla, ¿no? Porque es sano para los hijos tener padres que les va bien como pareja. Eso les ayuda también a crecer con autonomía y con independencia y a no vivir entrampados en otras alianzas o triangulaciones. Necesitan que tengáis, ¿no? Que los padres tengan su propia vida y así ellos poder también caminar en su propio proyecto. Entonces, este es uno de los retos grandes. ¿Qué pasa con los límites, no? Porque vivimos a un chico, una chica que está continuamente en la contradicción entre ser niño y dependiente y que todavía nos pide un montón de cosas como si fuera el niño de siempre que hemos conocido y también al mismo tiempo nos plantea un montón de demandas y de negociaciones de quiero ser mayor, ¿no? ¿Os acordáis de esos 2 años, ¿no? Cuando decían los niños yo solito, pues es un poco igual, pero con más riesgos y nos da un poco más de miedo, ¿no? Porque ya el yo solito tiene otras implicaciones. Entonces creo que este es el arte de acompañar a un hijo adolescente. Hallar el perfecto punto, entre comillas perfecto, no hay nada perfecto, entre dar autonomía y seguir protegiendo. Ahora hablaremos un poco, ¿no? Más de esto más a fondo. Y este es otro punto muy, muy interesante, ¿no? Es saber qué es importante y qué no, y en qué me tengo que pelear, y a qué le voy a dar importancia y a qué no. Porque no puedo, como padre y madre, yo no puedo apagar todos los fuegos. Esto es imposible. Y creo que tampoco es sabio ni sano para los hijos. Creo que hay que saber elegir bien los fuegos en los que negociar y pelear y dónde están los límites, nuestras rayas rojas y dónde hay otras cosillas que vamos a dejar que ellos exploren, manejen y vean cómo las afrontan, ¿no?
Y luego a nivel emocional es bien importante también la contención, ¿no? Ser adultos contenedores, serenos, que se pueden mantener a su lugar en estos momentos especialmente de impulsividad, de crisis de descontrol que tienen ellos, no meternos en su montaña rusa, ¿no? Si el chico está mal, yo estoy mal, si el chico está bien, yo estoy bien. No, eso no es la contención emocional. El chico puede tener su baile y puede tener su desarrollo cerebral, pero yo soy un adulto y yo me mantengo en la calma y me mantengo en la serenidad y sabiendo y recordando esto de no es personal conmigo para poder estar ahí para él. Porque los chicos, aunque no lo parezcan, necesitan las vías del tren, necesitan ver los raíles y los límites de por dónde ir y hasta qué punto pueden cruzar y hasta qué punto no. Eso les da completa tranquilidad. Y por último, otro reto importantísimo es cómo mantener en toda esta vorágine de nuevos límites, de crisis, de renegociaciones, cómo mantener mi vínculo, ¿no? Con mi niño, que ya no es tan niño, y con este nuevo chico que tengo delante, que tampoco es un adulto y se mantiene y que está a medio camino, y mantener ese hilo siempre de comunicación, ¿no? Por lo menos, lo que yo digo siempre, lo que hablamos siempre con los padres es que al menos del lado adulto, que no se corte, ¿no? Que no se corte nunca. Ellos pueden dejarnos de hablar, ellos pueden ir y venir, ellos pueden enfadarse, dar un portazo, pero nosotros como adultos siempre, siempre decir, aquí estamos, ¿no? Y por un lado va la educación, y si tengo que poner un límite, si tengo que poner una consecuencia, si tengo que decirte esto no. Y por otro lado va mi vínculo contigo. El vínculo que se refiere a soy tu padre, soy tu madre y te voy a seguir queriendo pase lo que pase, es sagrado y no se mezcla. No se mezcla con límites, castigos, consecuencias, la bronca que te he echado. No se mezcla con eso. Eso es una cosa, que es una necesidad que los adolescentes tienen de límites y mi relación y mi vínculo tiene que ser algo que el chico y la chica nunca tengan dudas de él. Por lo tanto, no se aconseja castigar con las emociones, no se aconseja castigar con mi silencio, con mi desprecio, no. Si tenemos que poner una consecuencia o algo ocurrido y hay que poner un límite y algo para que reflexione, lo vamos a hacer con otras cosas, no con nuestras emociones. Eso va por otro lado, ¿no? Que también se podrán hablar, ¿no? Y también se podrá ver cómo se maneja, pero no mezclar estos dos aspectos, porque eso genera muchísima confusión y no ayuda, ¿no? Al crecimiento y a la buena educación de los adolescentes. Y bueno, aquí entramos un poco más a fondo en esta diapositiva. Donde se ve, ¿no? Estos dos extremos entre el control y el abandono. Ninguno de los dos extremos, como siempre, son deseables a la hora de acompañar a los adolescentes. Como decía, muchos padres nos podemos encontrar, ¿no? A veces de un lado al otro. Esto es muy típico, muy frecuente, no pasa nada. Lo importante es empezar a ver esto, ¿no? El control se refiere a cuando estoy siendo demasiado rígido con mis límites o cuando estoy hiperprotector de todo, ¿no? Habéis oído hablar seguro de estos padres helicóptero, ¿no? Que salen mucho ahora en las revistas. La sobreprotección de hacerles todo, ir detrás de ellos salvando todos sus fallos y sus errores o anticipándome y yo te hago la mochila para, ¿no? Que esto no te falte mañana y así te salvo de una posible frustración. Es igual de dañina la hiperprotección que el abandono completo, ¿no? Los chicos no necesitan ni lo uno ni lo otro. Ambas cosas generan consecuencias en su desarrollo. La sobreprotección aparentemente parece muy bonita, como dulce en la relación, como buena, pero encierra un mensaje profundo que le llega al hijo de no confío en ti. Y como no confío en ti, yo me adelanto a todo. Y como no confío, yo te salvo siempre de tus errores. Y como no confío, yo voy por detrás arreglando tus problemas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento social donde hay una tendencia muy fuerte a la hiperprotección y al control de los hijos y a veces en la pareja hay muchos extremos, ¿no? Uno se polariza al lado de la sobreprotección y el otro, para compensar un poco, tiene que irse al lado del autoritarismo o de la rigidez más distante y demás. Bueno, pues tampoco esto genera resultados muy positivos para el crecimiento de los chicos. Por eso me detengo un poco aquí en esto de la sobreprotección, porque socialmente tiene buena prensa, parece como que eso es lo que hay que hacer como padres y creo que el arte es ver en qué momentos tengo que proteger y en qué momentos tengo que dar autonomía y ver
y ver un poquito, pues como si os acordáis cuando enseñabais a los niños a montar en bici, pues mirar desde lejos cómo la bici va de un lado al otro y he quitado un ruedín y uy, he quitado el otro y qué está pasando, y a veces desde lejos veíamos que se iba a dar la chufa del siglo y tú estabas ahí y le dejabas, porque si no sabías que nunca iba a aprender a montar en bici, ¿no? Pero cuando se caía y sangraban las rodillas, ahí estabas tú. Pues eso es un poco, ¿no? Este momento también de acompañar a veces en la distancia con un paso atrás y a veces acercarse y recogerlo y estar ahí más en modo protección, ¿no? Siempre se dice, ¿no?, que en la educación hay que tener dos manos, ¿no? La mano que da autonomía, que suelta, que manda al mundo, que lanza al chico al mundo, y la mano que recoge, ¿no? La mano que nutre, que protege, que apoya, que consuela cuando necesita, ¿no? Es un poco este resumen, ¿no? Estas dos manos, esta imagen, que a veces en las parejas se polariza y uno se queda con una mano y el otro con la otra, y esto es una pérdida, yo creo, ¿no? En el otro lado está el abandono. A veces algunos padres dicen, ya es mayor, ya es adolescente, ya no tengo nada que hacer, y se van ahí, ¿no? Una libertad sin ningún tipo de responsabilidad, no hay ningún tipo de acompañamiento, es como otro extremo, ¿no? Lo digo así en plan caricatura, y a veces también lo que hay es mucha evitación por parte de los adultos de los conflictos, porque nos cuesta más negociar ¿no? Y nos convertimos, se da mucho el modelo de mejores amigos, de no te pongo ningún límite, aquí no va a haber ningún tipo de consecuencia, ni de no vas a ver los raíles de la vía, tú ya eres mayor, no quieres ser mayor, pues te doy mayor, ¿no? Y me convierto solamente en, bueno, tu oreja, te escucho, tu mejor amigo, y luego esto se sufre mucho, muchos padres sufren muchísimo cuando se enteran de un montón de información que no saben cómo manejar, porque les cuentan todo sus hijos y luego no tienen ninguna autoridad para decir qué hago con esto, ¿no? Y el equilibrio, que es lo deseable, sería esta negociación, ¿no?, de límites, ese poder revisar, ese poder dialogar, ese poder poquito a poco, ¿no?, ir aceptando su nueva identidad, sus diferencias y siempre con mucha coherencia entre los padres. Si somos dos en casa, siempre siendo equipo, ¿no?, que no haya fisuras en lo mayor de lo posible entre padre y madre, en este caso, de las dos personas que acompañan a los adolescentes y con los roles muy claros, ¿no? Nuestros hijos son hijos, no son mejores amigos. Decía un chiste, ¿no? Mi papá quiere que sea su mejor amigo y le decía el otro, vaya, te has quedado huérfano. Pues así es, ¿no? Cuando nos convertimos en sus mejores amigos, los chicos se quedan huérfanos, así de literal. Y eso implica que muchas veces no nos van a contar todo y hay que aguantar ese malestar y esa ansiedad que nos da no saber todo en esta etapa, ¿no? Pero hay que pensar que si te estuvieran contando todo, a veces, primero, no sabrías qué hacer con esa información y segundo, te convertirías efectivamente en un mejor amigo y necesitan un padre, una madre, no un mejor amigo, ¿no? Ok. Esto es lo que se llama el proceso de diferenciación, ¿no?, en psicología. Y a mí me gusta presentarlo con esta imagen que me parece muy divertida, ¿no?, que dice esto, ¿no? Joven, ¿estás harto de los sermones de tu familia? Pues libérate, ¿no? Consigue un empleo, paga tus cuentas, paga la universidad, tu propio transporte. Bueno, a mí me encanta esto. No pierdas la oportunidad. Este es el proceso que tiene que hacer el joven, ¿no?, realmente el adolescente, de diferenciarse y de caminar hacia el mundo adulto, tomando también las responsabilidades y las cargas que conlleva el mundo adulto, evidentemente. Esta es la principal tarea, ¿no?, que dicen los autores en psicología. Bowen es el que acuñó este término de la diferenciación. Es bien importante. La diferenciación es este proceso de cortar el cordón umbilical, ¿no?, de crecer y de pasar al mundo adulto. Es un proceso que hace el adolescente con ayuda de sus adultos. No es un proceso que hace él solo. Esto es bien complicado. De hecho, cuando están solos, tienen mucha dificultad para hacerlo, ¿no?, y convertirse en adultos con responsabilidad. Entonces, para hacer este proceso de diferenciación, de crecer, de cortar el cordón umbilical, como lo queráis llamar, el adolescente se separa, ¿no?, de los padres. Hay que hacer esa separación, saber quién es, encontrar su identidad, y lo hace de dos formas: con el apoyo de los padres, tomando sus valores, sus ideas, no todas, ojo, algunos de sus valores o de sus ideas, o las cosas que le han transmitido, y también lo hace en contra de los padres, en confrontación, diciendo qué es lo que yo no quiero, ¿no? De esto que me han dado,
resultado de este modelo, pues yo no quiero ser este tipo de mujer, no quiero ser este tipo de hombre, no quiero estos valores, estas ideas. Por eso van a traer las suyas, de una manera a veces, ¿no?, muy convulsionante, muy revulsiva para la familia, ¿no? Y como familias tenemos que tener la flexibilidad y a la vez la estabilidad, por eso es un arte, de estar ahí para darles todo eso que necesitan, como esos valores, esas ideas, esa contención, esa estabilidad familiar, ese sentimiento de que pertenecen a un núcleo que es nuestra familia, y a la vez tener la suficiente flexibilidad para dejarles ser y ser conscientes de que los hijos no son una extensión de nosotros mismos, sino que tienen que encontrar su propia identidad y su propio camino. Y eso implica que muchas veces van a tomar elecciones y decisiones que no nos gustan y que decimos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Este hijo de dónde ha salido? ¿No? Que realmente nos confrontan. Y bueno y lo sano a nivel psicológico, desde la perspectiva de la psicología, es que la diferenciación se lleve con ambos modos, tanto con como contra. Si la diferenciación solo es con, pues tendremos chicos que son clones de los padres, que seguro que conocéis a alguna persona así, que tiene a su padre y a su madre dentro tragado, literalmente, y que no ha conseguido sacárselo de dentro. Esto luego genera muchos conflictos en el matrimonio. Pero bueno, ese es otro asunto. Y si la diferenciación se hace contra, continuamente en confrontación y en rebeldía, también tenemos adolescencias que se enquistan, ¿no? Y tampoco ayuda a seguir adelante. Por eso es necesario hacer los dos movimientos y que la familia los permita. Padres e hijos, como ya he ido diciendo, tienen que elaborar un duelo, saltar y cruzar esta crisis, este cambio y este distanciamiento que es temporal. Y puede parecer, claro, y esto asusta mucho, ¿no? Puede parecer que ya nuestro niño no es el niño que conocíamos y ahora cómo va a ser nuestra relación, ¿no? Y a veces cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Entramos en modo supervivencia, hacemos ¡plac! Rigidez y nos cerramos, ¿no? Y nos cerramos a lo que teníamos antes. Y no permitimos flexiblemente evolucionar la relación hacia otra cosa. Y esto puede ser, ¿no? Si el proceso de diferenciación se atasca, pues el inicio de la sintomatología. Y esto lo vemos mucho en la consulta, en la clínica. Adolescentes que no han conseguido, ¿no?, realizar este proceso sanamente, con mucha dificultad a nivel familiar, donde tenemos verdaderas conductas problemáticas. Ok. Y ya para resumir, unas últimas diapositivas que escenifican cómo es la diferenciación familiar y qué configuraciones familiares no lo ayudan y cuáles pues sí lo pueden favorecer. Entonces, cuando el niño está, como este dibujo, en medio, ¿no?, el adolescente está en medio de padre y madre, por cuestiones de divorcio, por cuestiones de problemas de pareja, cuales sean, conflictos o simplemente desacuerdos enormes a nivel de educación, esto dificulta mucho al chico que pueda hacer su vida porque se ve atrapado, ¿no?, en lealtades, se ve atrapado. Y muchas veces se va a ver teniendo que polarizarse en un lado, como esta diapositiva, como esta foto, o en el otro. Bueno, este tipo de alianzas y triangulaciones de los hijos, donde se convierten casi, pues eso, en el aliado de uno de los dos, en el consejero o a veces hasta el defensor de madre o de padre o casi psicólogo en muchos casos, no son el rol que los hijos deben tener. Y esto les sobrecarga mucho emocionalmente, no lo pueden afrontar y entonces toda su energía está puesta en ese padre o esa madre que está sufriendo y que están en medio, y entonces simplemente es una cuestión de recursos, ¿no?, de energía. No pueden hacer su propio proceso de diferenciación y pensar en su propio proyecto, en su vida, en sus amigos y en lo que quieren estudiar. ¿Por qué? Porque no les da la energía, porque la tienen gastada en acompañar a ese padre o a esa madre que están viendo pasarlo mal y que necesitan estar ahí para él o para ella, ¿no? La otra configuración que ya he hablado es la de la más abandónica, la de ni siquiera como pensamos que ya son mayores, no tenemos nada que decir y les dejamos a su suerte en un estilo muy le dejo, bueno, que él decida, ¿no? Y los chicos no están preparados para esto todavía en este punto, ¿no? No están preparados, no son adultos, aunque lo quieran aparentar y aunque lo peleen así, de esa forma. Nosotros como adultos tenemos que darnos cuenta de que no están ahí y que necesitan nuestro acompañamiento y nuestra mirada. Diferente a antes, por supuesto, pero la siguen necesitando. Esto también ocurre cuando hay, ¿no?, discrepancias o problemas a nivel de pareja. Nadie está mirando, ¿no?, a estos niños. Y esta sería como la configuración más deseable, ¿no? Por eso que, ¿no?, ahí vemos a los padres unidos mirando desde atrás al chico o a la chica que se va, ¿no?,
que hace su proyecto y que se va metafóricamente hacia adelante, ¿no? Y es así, ¿no? Porque la naturaleza, decía un profesor mío, siempre va a nuestro favor, porque el chico, la chica, el adolescente nunca para de crecer. Su proceso de diferenciación, la naturaleza siempre lo va a favorecer porque siempre crece, es algo de perogrullo, pero es así. Y nosotros nos quedamos atrás, ¿no? El futuro es de ellos, ya no es nuestro. Y a nosotros más nos vale haber elegido bien quién se queda en nuestro barco, como en esta foto, para tener esto también bien estable y que los chicos se puedan ir con tranquilidad, ¿no? Y que no tengan que estar pendientes de cuidarnos y de preocuparse por nosotros y que puedan realmente gastar su energía en su vida, ¿no? Que eso es lo que van a necesitar en hacer su propia familia, en sus propios proyectos y mirar hacia adelante, ¿no? Y por eso tenemos que tener algo a nuestro lado, ¿no? En muchos casos una pareja, pero no importa, hay familias monoparentales que la madre, el padre que se queda y que acompaña al chico en su crecimiento tiene otro tipo de pasiones y de amores, ¿no? Porque uno puede encontrar eso en otros lugares, no forzosamente el matrimonio. Y esta sería pues otra misma imagen. Y por último, algunas conclusiones antes de dar paso a vuestros comentarios. Recomendaciones finales. Bueno, creo que lo primero, como adultos que acompañamos a adolescentes, la información, todos los avances que se están dando, aquí os he comentado algunas cosas a nivel cerebral, a nivel científico, de cómo va cambiando su cerebro, o qué dice la psicología, de cómo acompañarles, eso ayuda. La información es poder. Siempre informarnos nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a no personalizar, a poner una distancia sana emocionalmente con ellos, ¿no? Nos va a ayudar. Lo otro es paciencia, porque como decía, el cerebro tarda, todavía no está desarrollado y va a tardar hasta los 24 o 25 años en completamente desarrollar esos aspectos que va a necesitar. Y nosotros tenemos que seguir ayudando, ¿no? A que el cerebro que está en prácticas vaya por ahí desarrollándose cada vez más. Y luego también algo muy importante es como adultos, como padres, tratar de vivir este acompañamiento sin culpa, ¿no? Porque padres culposos finalmente son padres que no educan. Es así porque están atrapados en la culpa. La culpa es muy bloqueante, es una emoción muy desagradable que bloquea muchísimo, impide realmente educar mirando qué necesita mi hijo de mí, ¿no? Porque estoy muy embrollado con mi propia culpa y mis propios malestares. Y claro, sí que necesitamos responsabilidad, que no es lo mismo que culpa. La responsabilidad siempre para revisar nuestros errores, para revisar nuestro estilo educativo, para revisar qué cosas puedo mejorar, cómo puedo ser más contenedor, cómo puedo estar más estable, gritar menos, negociar mejor, entender mi propio duelo, ¿no? ¿Qué estoy perdiendo yo cuando mi hijo va creciendo? Y no pasa nada, eso es así. Y me puedo doler con ello y me puede hasta enfadar ya no tener lo que tenía antes, ¿sí? Y en la medida en que yo voy dando espacio a esas emociones y voy dando espacio a mi proceso como padre que va viendo crecer a su hijo, también dejaré espacio para una nueva relación, ¿no? Una nueva relación con un adulto, que es lo que y le ayudaré, ¿no? A llegar ahí. Y nada, una buena noticia para cerrar es que la adolescencia es una segunda oportunidad, dicen en psicología, para vincularnos y conectar con nuestros hijos. Dicen que hay dos periodos muy sensibles, muy tesoro para la conexión emocional con los hijos. Uno es de 0 a 3 y otro es de 10 a 15 años. O sea, que estáis en el momento, si ese es vuestro caso. Aunque parezca a veces loco decir esto es lo que se encuentra a nivel también científico, a nivel de conexiones y de apego. Y nada, esto sí que es la diapositiva final, solo para recordaros que a nivel social estamos viendo un momento creo que muy interesante, que da mucha esperanza sobre la juventud y sobre los adolescentes y creo que es uno de los momentos más interesantes que hemos vivido de cómo tenemos estos jóvenes, en concreto aquí hay 5 ejemplos que están luchando, ¿no? Con valores, con ideas de cambiar el mundo, de ecología, de trabajo por los demás, de valores, ¿no? Que creo que es interesantísimo también no perder esto de vista. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene ruegos, preguntas, puede escribirlas a través del chat o simplemente darle a la opción que aparece abajo en su pantalla de levantar la mano.
Beatriz. Hay una manita por ahí, Beatriz Peláez. Si quieres puedes poner tu micrófono directamente Sí. Y si no, por escrito, como queráis. Sí. Buenas noches, muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante toda tu conferencia, muy interesante. Y quería preguntar una cosa. Vamos a ver, yo tengo un adolescente y ahora pues yo siempre la he educado en la educación cristiana y resulta que ahora está totalmente rebelde y no quiere saber nada del tema. Mi pregunta es si debo, como son unas normas que hay en casa, es decir, pues seguir, ahora no se puede, pero cuando se pueda, seguir los domingos asistiendo a misas, seguir, Claro. pues bueno, lo básico, tampoco esforzarla a que ella haga más de lo que, quiero decir, las cosas básicas, o si la debo dejar en este momento que está tan rebelde un poco tranquila. Claro. Bueno, esto es un clásico, ¿eh? Sí. Esto es un clásico de proceso de diferenciación con algo que quizá ha detectado que bueno, pues que se puede poner en contra. Entonces, ¿qué te aconsejo? ¿Qué te recomiendo por aquí? Tú ya lo has detectado, ¿no? A mayor rigidez por tu parte, a mayor contra, ella hace más contra. Entonces, creo que hay que distinguir una cosa. Las normas familiares, si tú tienes como norma familiar que todos juntos vais los domingos a misa, pues lo mantienes. Y hablas pero le dejas libertad en cómo siente sobre su fe o sobre su vida espiritual, si la considera en algún sentido, y cómo piensa. Entonces creo que a ese nivel puede ser flexible, incluso pues escucharla, tener debates sobre ello, escuchar sus dudas, sus contradicciones, sus argumentos sobre por qué creer o no creer, ¿vale? Y puedes hacer este acuerdo con ella. Yo te voy a pedir que hasta los 18 años o hasta cuando tú consideres vas a venir a misa como una tradición familiar. Todos los domingos y cuando haya bautizos y comuniones de tus primos. Eso sería tu norma como de contexto familiar. Y le dices, pero a partir de aquí, ¿no? Tú vas a ir decidiendo en qué quieres creer. Y ahí te puedes mostrar más flexible y relajar, ¿no? Incluso estar abierta a debates y a responder sus dudas. Y luego, a nivel personal tuyo, si te sientes cómoda, si te gusta transmitirle tu fe en los momentos que esté más abierta, pues dándole algo que a ti te gusta leer o dándole algo que a ti te interesa una conferencia sobre el tema y ella libremente lo quiere coger o no, pues también es una opción, ¿no? Pero no de una manera ya imponiendo o... Yo creo que en el momento en que le des este nuevo acuerdo, probablemente se relaje mucho y quede abierta una ventana, ¿no? Fenomenal. Muchísimas parece? Gracias. Pues Vale. perfecto, lo aplicaré. Gracias. Es un tema difícil. Gracias. Tenemos a Esther Moreno que ha levantado la mano y luego vamos con las preguntas que han escrito Paz y Gabriela. Esther, por favor, cuando quieras. Bueno, yo no veo manita de Esther, pero puedo... ¿Sí? No me salía ahora. Si no, puedo seguir con las preguntas. Pues... ¿Sigo con Paz? Con Paz. Vale, Paz nos dice, yo quisiera preguntarle las dos sobre la identidad sexual, ¿son normales? Yo te diría que sí. Son normales y yo te diría que algo que he observado en los adolescentes de estos tiempos es que se plantean muchas más opciones que no nos planteábamos antes. Creo que ahora hay una libertad a nivel social que tú antes te planteabas una cosa a la otra, ahora te planteas, yo oigo conversaciones de adolescentes de todo, ¿no? Se plantean la bisexualidad como una opción, se plantean la heterosexualidad, la homosexualidad, se plantean todo, cosa que igual otras generaciones no han tenido esta libertad. Y creo que son normales, que están bien, que lo tienen que ir resolviendo. Si tú ves que esto se atasca, que pasan los años y no lo resuelve, o como decía, le afecta a nivel psicológico, se enquista o existe una conducta exageradamente pues, promiscuidad, pornografía dura, este tipo de cosas que comentaba en la diapositiva, entonces le puedes ofrecer una ayuda profesional, hablar con alguien sobre este tema, una guía en algún sentido. Hay bastantes libros sobre esto bien interesantes. Ahora, no sé, Verónica, si te viene alguno a la cabeza. Yo lo podría buscar. Si me escribes, yo a veces he encontrado un par de libros buenos para que ellos lean y resuelvan sus dudas. Vale. Mi mail lo voy a poner
lo voy a poner aquí para enviar a todos mi correo, porque tengo 2 libros. Le puedes dar a él o a ella para que lea, y tú misma lo puedes leer, que ayuda mucho a clarificar. Ahí está. ¿Lo veis, Paz? No sé si te ha resuelto la pregunta, porque está bien así. Vale. Gabriela, mi pregunta, ¿cómo sacamos de la apatía a nuestros hijos en tiempos de pandemia? Madre mía, esto sí que es un reto. No van al cole, no ven a sus amigos, no hacen actividades extraescolares. Sí, Gabriela, te doy la razón. Estamos viendo en consulta a Verónica, yo, bueno, todos los psicólogos de aquí, muchos casos con el tema de esta apatía, incluso síntomas de ansiedad, de depresión, crisis, sí, realmente preocupante. Si vieras alguno de estos síntomas más graves, por supuesto, como siempre, no dudes en consultar a un profesional, aunque sea online, puede tener una consulta. Y luego yo te diría que favorezcas toda la conexión que puedan tener. Yo creo que no es momento de cortarles las redes sociales ni de contarles el contacto con los compañeros o con los amigos a través de WhatsApp, Facebook, a través de las Instagram, lo que utilicen. Siempre hay que poner un poco de límite, claro, evidentemente las redes sociales porque gastan mucho tiempo, pero también hay que darse cuenta que para esta generación el contacto social, y más en tiempos de pandemia, se da a través de las redes sociales. Y, bueno, dentro de las circunstancias, no sé en qué país estás, que te permitan, con seguridad y siguiendo las normas, al aire libre, por ejemplo, en Bruselas, al aire libre con mascarilla en parques, está habiendo un cierto contacto social, con muchísimo cuidado y con distancia y tal, pero en la medida que puedas, pues también, claro, favorecerlo, ¿no? No sé si te he contestado. Si tú ves que esa apatía, claro, lo que me preocupa de tu pregunta es la palabra apatía. Si tú ves que esta apatía se convierte en una desmotivación, una pérdida total del ánimo, de desgana por ningún tipo de actividad, entonces igual tienes que ver si consultar, si se está pareciendo ya a un problema del ánimo y tienes que consultar a un profesional. Lo ideal es que te estuviera peleando por estar más conectada a Internet, a sus amigos y a esas conexiones. Eso sería una buena señal, que estuviera en pelea ahí. Sí, no sé si te he contestado del todo. Si me lo permites decir, sí, añade. Una cosita más. A ver, en estos tiempos de pandemia, una cosa muy importante es que, a ver, la apatía en concreto es un síntoma que está asociado a la indefensión aprendida. Es decir, ¿para qué voy a hacer esto? ¿O para qué me voy a plantear? ¿Para qué voy a planificar si no me dejan hacer, si no es posible? Con lo cual, al final caigo en esa desgana, ¿no? Esa falta de iniciativa a la acción. Cuando la apatía se mantiene durante un tiempo bastante largo, ya es sintomático de, efectivamente, como dice Iciar, de un posible cuadro afectivo. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en consulta o que estamos trabajando, una pauta actual, es trabajar los sucedáneos de placer. Claro. No podemos hacer muchas cosas, pero todo lo que implique, tanto para los adultos como para los niños como para los adolescentes, todo lo que implique la anticipación de una actividad que se prevé como positiva a corto plazo, hagámosla siempre que entre dentro de lo que es posible hacer. Me explico. Sí. Si a mi hijo me está diciendo que mañana le haría ilusión pedir o que hagamos una cena especial, pidamos comida. Claro, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Eso es una anticipación positiva, es decir, planifico, juntos ejecutamos o mejor dicho, planificamos, juntos secuenciamos y ejecutamos una acción. De esta manera estamos activando nuestro sistema límbico y estamos combatiendo la fatiga. Sí. Sí, imaginaos, si es que esto nos afecta a nosotros los adultos, o sea, ¿cuántos adultos tenemos, ¿no?, pasándolo mal con esto? Es que para ellos, que tienen menos recursos, sí. Bueno, gracias, Verónica. Hay un par de preguntas más y he visto por aquí también Raquel Osuna que levantó la mano, entonces voy a acabar con las del texto. Veo Carmen Pizarro, dices, a mi hija le preocupa mucho lo que quiere ser o hacer o estudiar en la universidad. Cada día cambia de opinión, no tiene nada claro que puedo decirle. A veces se desanima, esta situación cambia en algún momento. Bueno, te diré también, Carmen, esta es una de las cosas que más vemos en consulta. Entonces hay cosas sí que ayudan. Esto es otro clásico. Yo
personalmente pienso que a nivel social está muy mal pensado que tengamos que elegir todo nuestro futuro con 17 años. Creo, honestamente, que no estamos preparados, pero nadie, vamos. Existen algunos casos, pero vamos, 2 o 3 casos, te diría yo, como contaditos con los dedos, que querían ser médicos desde que nacieron o que querían ser dentistas, pero es que estos son excepciones. Un adolescente que llega a los 17 años o 16 y que tenga claro lo que quiere hacer, a mí me parece una excepción a día de hoy con todos los que veo en futuro, vamos, en la consulta. O sea, que lo normal es no saber lo que quiere. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos orientarles? También hay mucha presión, porque el último curso de bachillerato es una caña, yo lo que observo, de muchísimo estudio, de muchísima presión y sobre todo con esto de qué vas a elegir, qué vas a elegir. Y claro, muchas veces se comparan entre ellos y fulanita lo tiene clarísimo y a veces fulanita no tiene tan claro, pero lo está disimulando muy bien, ¿sabes? Entonces esto les agobia. Yo creo que es bueno que no se comparen, que intenten vivir las cosas con más calma y menos presión. Y algo muy importante, relativizar. O sea, es que no hay ninguna decisión que no tenga remedio. Ninguna. De hecho, en primer año de carrera no sabes el porcentaje de estudiantes que salen las estadísticas que se cambian de carrera, porque es normal, llegas a primero, te enteras por fin de que tienes que de qué es eso que estabas a estudiar y dices, esto no me gusta y te vas. Y no es un año perdido, para mi gusto es un año ganado. Y en un montón de aspectos ayuda a los chicos, se definen, encuentran su vocación en muchísimos casos, con más claridad y además un añito más de madurez para empezar primero de carrera en otros estudios que van a ser la mayoría de las veces los definitivos. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer ahora? Además de bajar la presión y de relativizar todo esto y de intentar que no se compare con esas otras personas que lo tienen todo clarísimo, porque no es real, ojo. Creo que es bueno acompañarles a explorar las cosas que más les gustan. Una cosa, o si no, descartar al menos lo que no les gusta. A veces es más fácil para ellos decir qué es lo que no. Y entonces vemos con lo que sí. Entonces, creo que es bueno darles material para leer las opciones de las carreras que tienen, que lean las asignaturas que conllevan, que hagan una exploración por internet de los programas de 2 o 3 carreras o 4 que les gusten. Y otra cosa que ayuda mucho a veces es pasarles un test vocacional. Los test vocacionales son muy sencillos, no son muy largos, son como, bueno, 100 y pico preguntas, lo resuelven rápido, son un test de gustos y te puede dar eso se lo puedes pedir a cualquier psicólogo online, en cualquier sitio, hasta los hay colgados en internet, que haga un test de vocación. De hecho, si me escribes, yo te puedo mandar uno. Que lo tengo en digital y tú misma lo corriges, bueno, lo corriges, sí, hasta también te podría mandar la corrección, vamos, que esas cosas están ya en las redes y te puede dar una pista para ver por dónde va su gusto, si va más por las ciencias, si va más por tal. Y una vez que ya tengas eso más acotado, le ayudas a informarse sobre esas áreas. Y algo que ayuda un montón y les ayuda a aterrizar es que puedan tener una conversación real con alguien del gremio, con un veterinario, con un ingeniero, con un lo que sea. Antiguamente, antes de la pandemia, yo hasta recomendaba vete a su puesto de trabajo y mira cómo es su oficina y mira cómo es su clínica con los animales si es un veterinario, ¿sabes? Y mira a ver cómo te sientes ahí. Porque eso se hace en muchos países nórdicos, como este periodo de prácticas. Creo que es muy útil de explorar y darse ese tiempo. Eso del año sabático que se hace en otros países, creo que también es muy interesante. Claro que esto no siempre es posible. Para todo el mundo no es posible, no importa, pero se pueden hacer estas cosas que te comento, ¿vale? Bueno, espero haberte respondido. Si tienes algo más, luego lo escribes. Bueno, luego leemos. Gracias por los comentarios que aparecen por aquí. Quiero responder alguna pregunta más. De Raquel Osuna, que tiene la mano levantada. ¿Quieres poner el micrófono, Raquel? Hacernos tu pregunta al aire. Raquel, ¿sigues por aquí? Raquel está aquí en la lista de participantes. Había hecho una pregunta, tenía la manita levantada, pero ya no me aparece. Igual ha habido mala conexión, tampoco ha escrito nada. Entonces solo me queda, bueno, agradecer. Esther nos ha puesto un mensaje muy bonito. Ah, mira, ahí está Raquel. Si nos quieres decir en alto, por favor. Si tienes que abrir el micrófono, Raquel, por favor. Sí. Abajo.
Vamos allá, ¿me oís? Sí. Perdonad, soy un poco torpe con estas cosas. Genial. Buenas noches a todas y muchas gracias tanto a Iciar por la charla que me ha encantado como a Verónica por organizarla. Yo, por un lado, después de oíros, me he quedado tranquila porque veo que cosas que van pasando son normales y le pasan a los demás, pero por otro lado me he quedado un poco... estoy nerviosa porque digo, a ver si es demasiado tarde. Yo tengo un hijo de 13 y una de 15 y tenemos oportunidad de rehacer las cosas que hemos hecho mal. Esa es Claro, mi primera depende. pregunta. Depende de la cosa. Y la segunda cosa es que en las transparencias nos has pasado unos puntos que eran normales para ti Sí, y sí, otros que eran preocupantes. Entonces, sí, en el caso de ver alguno preocupante, quería sí, saber qué es sí, lo que tenemos, porque preocupada ya estoy, o sea, sí. qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que reaccionar. Y cómo puedo ayudarle si veo, por ejemplo, si tiene alguna relación, lo que yo pienso que tiene algún problema de falta de relación. También ahora es muy difícil identificarlo Sí. porque con la Con la pandemia, un niño, pandemia, por ejemplo, que ha empezado a sus 12 años, lleva ya un año, prácticamente. claro, ha empezado a tener las primeras relaciones de De amistades, amigos, nada, pero un se han año. cortado, con lo cual Sí, también es difícil identificar qué es normal y qué no. Y bueno, sí. eso era, a ver si me podíais dar algún Sí, consejito sí, de esto. Gracias. si es esta cuestión de las relaciones sociales, en tiempos de pandemia es muy difícil evaluar esto, ¿no? Tienes un dato bueno por ahí, Raquel, que es que prepandemia él tenía sus primeros amigos o contactos. Si eso es así, y estaba empezando, claro, es que están empezando 11, 12 años. Es muy difícil de saber, En su caso es que además es como más inmaduro, con lo cual sus claro. 11 ponte que sean sus Sus 9 10. o No, sus los 10. niños, los chicos evidentemente van hasta nivel cerebral, se ha comprobado que el cerebro de los chicos va más despacio en muchos aspectos. Entonces, sí, es difícil de responderte. No sé si, Verónica, quieres decir algo de cómo ver esto, porque al estar encerrado completamente, él no, donde tú estás, no sé dónde estás, ¿se permite algún tipo de conexión social? No, bueno, lo preguntaba en general. En mi caso, por ejemplo, estoy en Bruselas y si Sí. puedo al colegio una semana sí, una semana no. En Ajá. el colegio parece que Ahí, sí que tiene eso amigos, sí, pero no es un buen queda los dato eso. viernes, Ajá. no, ¿Y los como demás que, están quedando? pues no sé, yo veo el resto de hijos de mis amigas que van a otros colegios, ya no sé si es la mala suerte de la clase, de que no haya Claro. coincidido. Puedes preguntar a la profe, ¿no? También ahí, o sea, preguntarle a la tutora, a la persona cómo le ve que se está relacionando en clase, ¿no? Y también ver por ahí sus habilidades. Y preguntarle a él también, ¿no? Yo te diría que no nos alarmemos ahora con tiempos como Es que es muy difícil. es muy difícil. Ahora en tiempos es una situación extraordinaria. No es tiempo todavía a evaluar que hay un problema. Claro. Lo veremos más adelante. Las relaciones todo que implique un momentito. Una Sí, ponte ahí delante. las neuronas en espejo, es decir, me relaciono con el otro y estimulo mi empatía. Esto se ve muy claramente cuando, por ejemplo, una persona la tengo enfrente, bosteza y a mí me dan ganas de bostezar. Lo que pasa es que hoy en día cuando nos relacionamos con una mascarilla, que vemos toda la cara, nos estamos Claro. resolviendo con los ojos. Entonces, bueno, mientras sea posible relacionarse al aire libre, con suficiente distancia, voy a decir una cosa que a lo mejor va en contra de las medidas, ¿no? Pero no pasa nada de vez en cuando, pues bajarse un poquito de la mascarilla y sonreír. Esto es muy importante, en los niños sobre todo, en los adolescentes. No lo perdamos de vista. Y en la familia, mucho contacto, mucho abrazo, porque esto hace somos mamíferos, tenemos receptores de las endorfinas, Claro. y a las endorfinas, ¿no? Entonces, estimularnos bien ese contacto. Hace unas 2 semanas así, en consulta, un niño de 7 años, según entró por la puerta, me abrazó. Claro, hace 2 semanas que no me veía. ¿Qué le puedo decir al pobre niño? Necesitan ese cariño. Y los niños, los adolescentes, también. Sí. Y luego, has dicho una cosa antes, al principio, algo así como, estamos a tiempo de... Sí. Vamos a ver. Depende. Perfecto.
Es más, alegrémonos de ser padres imperfectos. Como decía un profesor mío, Sí. el Sí. buen padre es aquel que de cada 10 cosas que hace, menos 2 las hace mal. Porque si en Está el bien. margen de error, nuestros hijos están aprendiendo que también se pueden confundir. Igual que nosotros nos confundimos y reparamos nuestros errores y aprendemos. Tenemos Sí. ensayo y error, ¿no? Y somos humanos. Y además les enseñamos así también a tolerar la frustración. Y que Claro. lo perfecto es el enemigo de lo bueno. También. Claro, ¿no? Y les llega un mensaje de aceptación de su propia imperfección, ¿no? Yo creo, yo a nivel personal creo que darme cuenta que iba a meter la pata y asumirlo desde ya, desde que son bien chiquititos, las mías son chiquititas, creo que ha sido una de las cosas más reveladoras de mi vida como madre. Pero yo creo que sí, que siempre, o sea, a nivel de vínculo, si te refieres a estoy a tiempo de remediarlo a nivel de vínculo, yo creo que eso siempre hay tiempo. O sea, eso está muy visto, ¿no? Hasta incluso casos muy extremos de niños que han tenido infancias maltratantes y demás, encuentran vínculos reparadores cuando son adultos. Hay como un sonido que no sé si soy yo. Sí, de hecho, Iciar en una de las últimas transparencias he visto algo así como la culpa versus responsabilidad. La culpa efectivamente inmoviliza. Sí. Cuando decimos, ay, puedo reparar esto, me siento... y sin embargo la responsabilidad nos moviliza a hacer cambios. Es decir, en mirarnos con autocrítica a nosotros mismos. Ya estamos haciendo un acto de amor. El acto de amor lo tenemos constantemente hacia nuestros hijos. Habiendo cariño, está garantizado. O sea, el vínculo está garantizado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es sanador. Y eso es lo que es un protector para la personalidad de nuestros hijos. Y siempre mirarse para adentro con autocrítica, con hacer introspección y decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar, etcétera? Y sobre todo darse mucho a vaselina como padres, sí, ojito. Vaselina. Que cometemos errores y es normal, ¿de acuerdo? Sí. Así que, bueno, simplemente esto, ¿vale? Sí, y yo creo que algo que es muy poderoso, que muchos padres no lo hacen, es pedir perdón a sus hijos cuando es necesario. Yo creo que es muy poderoso y repara, poderoso en el sentido de que repara el vínculo. Yo tengo muchos adolescentes en consulta que me han dicho, no te lo vas a creer, mi padre me ha pedido perdón. Y esto para ellos es como, wow, otro mundo, ¿no? A nivel de la relación, ¿no? Sobre todo a partir de estas edades, ¿no? Que ya van siendo más mayores. Y algunos padres piensan, si pido perdón, voy a ser débil, voy a perder autoridad. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En mi experiencia, dicha en palabras de los propios adolescentes, esto da respeto. Da respeto y une, claro. Es muy interesante, sí, es muy interesante. Bueno, Raquel, nos hemos ido aquí por los cerros de Úbeda, que no sé si te hemos respondido. Queda por aquí una última pregunta de Belu, pero bien, ¿no? Con Raquel creo que bien. La última pregunta, ¿qué hacer con los hijos que quieren agradar a sus compañeros? No dicen cosas para no desagradarles. Se dejan llevar por todos y sufren porque no son ellos mismos. No sale su forma de ser. Esto es muy interesante. Es otra problemática adolescente, pero yo diría, no sabéis cuántos adultos consulta les cuesta hacer esto. Es que no es tan fácil ser asertivo y no es tan fácil no complacer a todo el mundo y no hacer lo que todos los demás quieran de nosotros. Esto es un aprendizaje, es una habilidad muy importante que se desarrolla y que creo que en casa se puede ayudar mucho a esto y también se desarrolla a nivel social, se desarrolla en los colegios, se desarrolla cuando enseñamos a los chicos un pensamiento crítico, defender sus argumentos, hablar en público, todo esto acompaña y ayuda a que puedan expresar sus diferencias, ¿no? Y sentirse aceptados. Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer muy interesantes es favorecerlo en casa y favorecer en casa el hecho de que cuando ellos expresan su opinión la tengan que defender, la tengan que argumentar y además sean aceptados por ser diferentes. O sea, que dejemos ese espacio para expresar opiniones. Luego,
Los padres tomarán las decisiones que tengan que tomar, las normas que tengan que poner, pero al menos que demos una especie de expresión de la diferencia y eso les va a ayudar. Y también no solo dejarles expresar sus ideas y ya está, sino defiéndemelas. A ver, convénceme. Y esto les ayuda a ganar habilidades, ¿no? De argumentación, de debate, de trabajar en asertividad, ¿no? En manejar el malestar de no complacer, ¿no? De no contentar al otro. Y luego... bueno, cuando salen al mundo y en lo social es más difícil. Otra cosa que podemos hacer en casa es ser modelos de asertividad. Preguntarnos si nosotros somos asertivos, si decimos las cosas, o si ellos tienen modelos de complacencia a su alrededor, ¿no? Cómo actuamos en la calle cuando hay algo que se está dando. No sé, miramos a otro lado, decimos las cosas que no nos parecen. Claro, todo esto, ¿no? Son esponjas de modelos y de habilidades en este sentido. Muchas habilidades sociales, como es la asertividad, se aprenden por modelado, se aprenden por ver. Así que, y luego... Más a fondo, si tienes una relación con tu hija estrecha que te pueda contar, o si ella se abre a este nivel y te pueda contar, ahí tiene que haber un sufrimiento, ¿no? Como dices tú, por no ser ella misma, ¿no? Y poder ayudarla un poco, acompañarla en ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si se empieza a atrever un poco a ser ella misma? ¿Con qué amigos puede? Probar un poquito, dar sus opiniones más claras, con cuáles no. Todo esto, ¿no? Como acompañarla a que pueda ir experimentando y dando y siendo más asertiva, ¿no? Porque una vez que lo empiece a hacer y rompa un poquito la baraja, también se va a dar cuenta de que va a haber gente que la quiera como es, ¿no? Y eso va a reforzar muchísimo. Así que nada, bueno, ya acabo de ver un último mensaje por aquí de Wendy. Muchas gracias, que además nos conocemos. Muchas gracias por tu mensaje. Y me alegro también de saber que estabas por aquí. Me hace mucha ilusión. No sé si hay alguna pregunta más, Vero. No. Simplemente Esther Moreno, nuestra Ah, queridísima. también. También nos ha escrito otro tema, sí. También he escrito, te felicita por la exposición. Efectivamente, la adolescencia es una etapa complicada, pero una oportunidad de oro para establecer unas buenas bases para el futuro. Yo los problemas que más veo en consulta en adolescentes son los relacionados con trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de ansiedad. Efectivamente. Así es. Sí, eso lo encontramos mucho. Son casos, claro, evidentemente, para ir a un profesional sin dudarlo. En cuanto se ve un signo, esto no hay que esperar, está clarísimo, ¿no? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, estamos ya a las 8:20, creo que... muchas gracias por los comentarios de todas las personas que nos han felicitado. Seguimos teniendo más temas la semana, ¿no? En 2 semanas. Sí. Bueno, tenemos una última pregunta. Podemos... Bueno, es un comentario, ¿no? Sí. Sí, un comentario también de un chico de 13 años con TEA leve, que está siendo más difícil, ¿no? Evidentemente, claro, son casos particulares. Sí. Bueno, si te ha ayudado me alegro porque esta charla es más general, ¿no? Claro, no específica. Y vale, pues nada más, ¿no? Yo creo que por aquí no hay más preguntas. Nos cuentas así por cerrar, Vero, si no, ¿cuál es la siguiente ponencia? Y ya cerramos, ¿no? La siguiente ponencia que tenemos programada es para el viernes 5 de marzo, el programa Emociones 1, la primera fase de las emociones, cómo reconocerlas y cuidarlas. La impartirá nuestra compañera Nuria Pérez Iranzo, que también es psicóloga, y bueno, pues en breve publicaremos el enlace para conectaros, os lo haremos llegar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Itziar, enhorabuena por la presentación. Nada. Está grabada, o sea que si alguien quiere pasarla, verla, visitar nuestra página web de Ispasante, que ahí tenéis mucha información y muchos datos, y si alguien quiere mandarme, bueno, si alguien me quiere mandar un email, ahí también están mis datos y también lo he puesto en el chat. Sí, o sea que si alguien quiere, por este libro, ¿no? Este libro sobre la sexualidad, que creo que es muy interesante, pero no me acuerdo ahora, pero lo voy a buscar. Muy bien, acaba de incorporarse una persona. Lo sentimos mucho, estamos terminando la conferencia, pero como hemos dicho, ha quedado grabada y la podéis consultar en la página web de Ispasante.